Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos de poder estar con ustedes una vez más en esta serie de la primera carta de Timoteo, donde estamos, la estructura que hemos hablado, que vamos a llevar en esta serie es vamos a ver qué dice el pasaje, qué significa y cómo o qué poder hacer con este pasaje, o sea, cómo ponerlo en práctica. El tema de hoy nos va a llevar hacia el Antiguo Testamento, especialmente a aquellas áreas donde se conocen como la ley, más conocidas como los 10 mandamientos, pero en sí, en realidad, son 613 mandamientos que están añadidos a esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando prácticamente de los primeros 5 libros, o lo que algunos llaman la Torá, del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros de la Biblia, cuando hablamos de la ley se dividía en 3 aspectos. La primera parte tenía que ver con lo que era la ley moral y estaba hablando de las características de Dios, cómo debemos ser en nuestra respuesta hacia a la idolatría, etcétera, etcétera. Luego tenemos la otra división de la ley que viene siendo la ley ceremonial, que tenía que ver con el servicio de los sacerdotes, las ceremonias, las ofrendas, limpiar las casas de los leprosos, los animales para alimento, las leyes de expiación. Y luego tenemos otra división que viene siendo las leyes civiles que trataban con personas y relaciones, cosas como ser justos con los pobres, tratando al prójimo, los hijos rebeldes, las deudas, el vestido, la forma de vestirse. Todas estas cosas tenían que ver con las leyes civiles. Pero incluso hay unas leyes muy extrañas que estaban unidas a todo esto, como por ejemplo que dicen no debe de cegar el borde de tus campos, por ejemplo. O hay otras leyes que decían no debes de cortarte tu cuerpo, no debes de tatuarte, o que por ejemplo los sacrificios de niños a Moloch obviamente estaban eh, prohibidos. Todas estas cosas son parte de esas 613 leyes o mandamientos que hay específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, una de las cosas que queremos tratar en esta tarde, obviamente, vamos a ver qué dice el pasaje. Y entonces, porque todo esto sobre la ley, de cómo nosotros debemos responder, especialmente cuando estamos viendo, por ejemplo, el libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo nosotros debemos responder, porque Pablo va a hablar acerca de eso. Los versículos 7, que nos quedamos la semana pasada, decía a estos que pretenden ser maestros de la ley, pero que no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Por lo tanto, creo yo que es muy importante ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la ley. Y la ley del Antiguo Testamento y nuestro caminar con Cristo, por ejemplo, esas siguen siendo preguntas válidas. ¿Qué debo de hacer yo ahora como cristiano desde este lado de la resurrección? ¿Qué debo de hacer? Muchos dicen que ya no debemos seguir las leyes del Antiguo Testamento. Otros dicen que esas leyes no fueron para nosotros. En cierta forma sí, no fueron para nosotros, fueron para el pueblo de Israel. Pero todos estos principios de que vamos a hablar el día de hoy brevemente son importantes en nuestro caminar diario con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, déjeme leerle lo que dice el pasaje de esta tarde, el versículo 8 al versículo 11. Y dice así: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Dice, tengan en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos.
Luego dice, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales. También dice que para los traficantes de esclavos, para los embusteros, para los que juran en falso. En fin, la ley, dice Pablo, es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Enseñando, dice el versículo 11, dice, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado, dice el apóstol Pablo. Entonces, en nuestro pasaje de hoy parece que había ciertas personas que obviamente que no conocían ni las profundidades de la ley, pero que estaban siendo maestros. Algunos estaban quebrando la ley, algunos que se rebelaban contra la ley, algunos que no querían nada contra la ley. Porque realmente el propósito de la ley es exponer y condenar a los que estaban sin ley. Ese era el propósito de la ley, era condenar, era mostrar dónde estaba el problema, dónde estaba la dificultad que ellos estaban pasando en relación a la ley. Era mostrar el mal, era mostrar lo que era correcto e incorrecto. Entonces, y aparte de eso, hablaba de condenar, porque no te daba la solución. La ley no te da una solución. La ley te lleva a una solución, pero no te da en sí una solución. Por lo tanto, la ley es bastante específica. Habrá personas, obviamente, que infringirán la ley, habrán personas que se van a rebelar contra la ley, pero en realidad habrán, como dice el versículo que leímos, habrán asesinos, habrán abusadores, habrán traficantes de esclavos, todo este grupo de personas de inmoralidad. Y una de las cosas que vamos a ver en este mensaje de hoy es que si usted y yo infringimos uno de estos mandamientos, los hemos infringido todos. Por lo tanto, la ley la ley nos enseña que usted y yo necesitamos un Salvador, porque la ley te va a mostrar de que tú no eres suficientemente justo para poder entrar al reino de los cielos. Eso es lo que parte de lo que la ley nos lleva. Es como Pablo decía que la ley es un ayo, es alguien que te guía a la solución. Entonces Pablo en el versículo que leímos dice que la ley es buena. No está diciendo que la ley es mala, pero hay una cosa interesante, que guardar las reglas, es importante esto, hay que entender que guardar las reglas y los mandamientos no te llevarán al cielo. El guardar todas las leyes ceremoniales que había no te van a llevar al cielo. No podemos salvarnos siendo buenos. No podemos salvarnos cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda cumplir la ley. No hay nadie. Por lo tanto, Pablo dice que la ley en realidad lo que hace es que nos expone, te muestra el pecado, muestra dónde estás fallando y te guía al hecho de que necesitas un Salvador en tu vida. Entonces, el uso apropiado de la ley de Dios, es traer convicción de pecado a las personas. Entonces, la ley no es mala. La ley Dios la usa para que usted y yo podamos darnos cuenta del pecado que hay, del error, dónde estamos fallando. Entonces, esto es parte del propósito de la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con este pasaje? ¿Qué podemos aprender? Primero, para ponerlo en práctica, hay que entender una cosa, que hay que tener cuidado de usar la ley para tratar o de guardar la ley para ser salvo. Nadie puede ser salvo guardando la ley, porque como dijimos, si usted
quiebra una sola de esas reglas, una sola de esas leyes, habrá quebrado toda la ley, los 613 mandamientos, con uno que quiebre. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Lo interesante es que Pablo y su trasfondo, fíjese bien, Pablo era uno de los fariseos, de los que eran amantes de la ley, sometidos a la ley, que trataban de cumplir la ley. Pero ahora, note bien, después del encuentro con Jesucristo, Pablo mismo está diciendo que esa ley a la que él se aferraba tanto no es suficiente para salvarle. Y creo que eso fue lo que hizo que Pablo llegara a reconocer de que solamente en Cristo hay salvación. Por lo tanto, la ley, por ejemplo, es como un espejo, si lo podemos poner, ilustrarlo de esta manera. Es como un espejo. Un espejo no necesariamente es para limpiarte la cara o para lavarte la cara. El espejo es para mostrarte dónde está lo sucio, dónde está lo que tienes que arreglar en tu cara. Así, cuando usted se mira al espejo, el espejo en sí no es la solución para limpiar tu cara. Es la solución para ver dónde está el problema, dónde usted necesita lavarse, dónde usted necesita limpiarse en relación con su cara. Entonces, la ley tiene ese mismo concepto en la vida espiritual. La ley nos muestra cuál es el pecado. La ley nos muestra de que nos quedamos cortos para poder entrar al cielo y por ende usted y yo necesitamos un Salvador. Por eso Pablo dice, la ley no es mala, la ley es buena. Es más, dice que la ley no fue dada para los justos, no fue dada para la gente buena. La ley fue dada para toda esa lista que se menciona en este versículo, donde dice que los adúlteros, los fornicarios, los que asesinan, los inmorales, todo este grupo de personas, para ellos es la ley, para mostrar dónde está el problema. Entonces, en segundo lugar, el uso apropiado de la ley es traer convicción de pecado. Ese es el uso primordial de la ley, es traer convicción de pecado. Ahora, hay otro aspecto. El tercer aspecto es que el evangelio trae sanidad espiritual. Esto lo sabemos, los cristianos sabemos, trae salud espiritual y no importa cuán espiritualmente enferma una persona esté, cuando viene a Jesucristo, Jesucristo que es el Evangelio, es la buena nueva, Él trae sanidad espiritual. De hecho, fíjese bien, el espíritu es sanado, su alma es sanado, su vida es sanada de toda la enfermedad del pecado que te ha revelado la ley. El Espíritu Santo y el Evangelio de Cristo puede limpiarte, puede sanarte, trae sanidad espiritual. Por otro lado, también ahora el Evangelio, que es la solución para lo que la ley nos muestra, el Evangelio revela la gloria de Dios, revela que Dios es todo misericordia, revela de su amor, revela de su gracia, revela de su sabiduría, revela de su poder, revela su esencia, revela su misericordia, refleja su gran amor incondicional para usted. Por lo tanto, el Evangelio glorioso de Jesucristo revela la gloria de Dios. También podemos decir que este Evangelio glorioso, dice Pablo, se me ha sido confiado. Y fíjese bien, lo ha confiado a aquel grupo de personas pecadores que han sido redimidos para proclamarlo a un grupo de pecadores que todavía no han sido redimidos. Alguien lo ha puesto de esta manera, que es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay pan.
Y Pablo dice, este evangelio se me ha sido confiado. Y le dice a Timoteo, también va a ser confiado a ti para que tú lleves, lo prediques. Y Pablo decía, yo soy uno de el peor pecador de todos. Pero aún así, dice Pablo, se me ha sido confiado este evangelio para predicarlo a judíos y a gentiles, y a quien viniera enfrente había que enseñarle. Como dije, este evangelio nos ha sido confiado a pastores y a no pastores, a laicos, a cada persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Se le ha sido confiado este evangelio. Fíjese bien, somos pecadores que hemos sido redimidos. Y Dios nos ha confiado este maravilloso mensaje para compartirlo con aquellos que no conocen al Señor. Por otro lado, también podríamos decir, ¿quién realmente entonces necesita el Evangelio? Si el mensaje de Jesucristo a los discípulos y a la iglesia fue, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura en la faz de la tierra, de toda lengua, toda raza, enseñándoles a guardar estas palabras, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, este fue el mensaje de Jesús hacia los discípulos y hacia la iglesia. Entonces, la pregunta que hacemos es, entonces, ¿quién necesita el Evangelio? ¿Quién necesita el Evangelio? En realidad, todos. Todos, pero los cristianos necesitamos ir, que se enseñe y se siga predicando acerca del Evangelio de Cristo para darnos cuenta de que Jesús sigue siendo esa buena noticia en tu vida diaria, sin importar las circunstancias que vienen a la vida. Dios sigue siendo bueno, y a través del Evangelio para el cristianismo te das cuenta y certifica, garantiza que tú estás en el mejor camino y en las mejores manos. Pero también, quien más necesita el Evangelio, todas las personas que todavía no han conocido del amor de Dios. Todas ellas. Usted tiene personas a su alrededor, muchas personas a su alrededor, entre amigos y familiares, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, que todavía están, la Biblia dice, perdidos sin Jesucristo. Están como ovejas sin pastor. A veces la palabra perdidos, muchas personas lo toman de una forma ofensiva, pero en realidad no lo es. Significa que no conocen, significa que están en un camino donde no hay luz, significa que todavía no han conocido el verdadero amor, la verdadera paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo importante de esto es que estas personas necesitan de ese evangelio. Y la ley que tenemos en el Antiguo Testamento nos muestra dónde está el problema, para que aquel que tiene la solución, aquel que murió en la cruz del Calvario, el único que murió en la cruz del Calvario y que fue enterrado y que el poder de Dios lo resucitó, es el único que tiene el poder para y la solución para lo que la ley te está exponiendo, para lo que la ley te está mostrando. Es Jesucristo la respuesta. Por lo tanto, toda persona, todo mundo, todas las personas que todavía no tienen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, necesitan que la ley les muestre esto y necesitan el Salvador que la ley te está refiriendo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, es nuestro deber como cristianos de decirle a otro pecador a dónde está el agua de vida, decirle a otra persona dónde está el pan de vida, decirle a la otra persona cuál es la puerta, decirle a la otra persona quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Es nuestra responsabilidad el compartir estas buenas noticias del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo decía que este evangelio, dice, nos ha sido encomendado. Y aparte de eso, él decía que en el libro
de Hechos decía que porque no hay, en nadie más hay salvación, solamente en Cristo, porque dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Así que todas las personas necesitan ese mensaje. Necesitan ese mensaje. Gálatas decía, porque no somos salvos por las obras de la ley. Por lo tanto, somos salvos, como dice Efesios, por gracia, por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que compartamos este evangelio, llevemos este evangelio que se nos ha sido confiado para predicarlo, para enseñarlo a aquellas personas que necesitan del amor de Dios. Así que la ley en sí es buena porque nos ayuda a entender dónde estamos mal, cuál es el problema. Pero la ley no tiene la solución para la salvación de tu alma. La tiene Jesucristo, que fue el que murió y resucitó. Así que Él es la respuesta y Él tiene la solución. Si usted no tiene a Cristo todavía, venga a Él, recíbale como Señor y Salvador de su vida. Y usted va a experimentar su amor y su paz y la vida abundante que Él te ofrece a través de Jesucristo, no a través de la ley. Que el Señor le bendiga. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias por elegir escucharnos en esta tarde. Dios les bendiga. Los vemos la próxima semana. Amén.